En primer lugar. Hemo es sangre, ¿no? El prefijo hemo es sangre. Estasia viene de éstasis. Éstasis con S, no es con X, ¿no? Éstasis con S significa detención, ¿no? Paralización, ¿no? Entonces, hemostasia, ¿qué significará? Eh, el proceso, ¿no? Por el cual se detienen las hemorragias, ¿ya? Procesos propios de la sangre, ¿no? Son varios procesos, en realidad, o sea, es un conjunto de procesos, ¿no? La hemostasia es un conjunto de procesos, de fenómenos que ocurren dentro de la sangre, dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Y que tiene como finalidad, ¿no? Como objetivo, el detener las hemorragias, detener las hemorragias, ¿ya? ¿Y qué cosa es una hemorragia? ¿No? ¿Qué cosa es una hemorragia? Este, una hemorragia es, a ver, delegada al grupo 2, delegada al grupo 2. ¿Qué cosa es una hemorragia? ¿Es un sangrado? Mm, Claro, claro, muy bien. La hemorragia es un sangrado, correcto, ¿no? Es un sangrado. O sea, quiere decir que la sangre sale de los vasos sanguíneos, ¿no? Normalmente la sangre solamente circula dentro de los vasos sanguíneos, nunca sale de ahí en condiciones fisiológicas, ¿no es así? Nunca sale de los vasos sanguíneos, ¿ya? Pero si ocurre una... ¿Qué tiene que ocurrir? A ver, delegada del grupo uno. ¿Qué tiene que ocurrir para que haya un sangrado? ¿Qué eh, tiene que ocurrir para que haya un sangrado? debe haber una lesión en los vasos sanguíneos. Claro, claro, muy bien. Tiene que haber una lesión, una lesión. ¿Y esa lesión, quién lo provoca? ¿No? ¿Quién lo provoca? Un agente externo, pues, ¿no? Pues no, está cortando. Por ejemplo, usted está en la cocina, está preparando algo, está cortando su papa, su cebolla, ¿no? ¿De acuerdo, delegada? Está usted cortando ahí. Y de repente ¡plum! Ocurre esto, miren, ¿no? Ocurre esto, ¿no? Te cortas, ¿no es cierto? ¿Se ve la diapositiva o creo que se perdió, ¿no? A ver. Sí se ve. Ahí, ahí, ya. Ok, gracias. Entonces, estás cortando, ¿no? En la cocina estás preparando algo con un cuchillo, estás cortando tu papa, tu cebolla y ¡prac! Sin querer te cortas. Entonces, se produce ¿qué cosa? Un sangrado, ¿no? ¿Por qué se produce este sangrado? Porque has lesionado la pared de un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Eh, el vaso sanguíneo que se lesiona puede ser una arteria, puede ser un capilar, puede ser una vena, ¿no? Dependiendo de la profundidad del corte, ¿no? Si es un corte chiquitito, por ejemplo, con una lancetita, vengo y clic, hago solamente un piquetito, sale una gotita, entonces ahí la lesión ha dañado solamente capilares. Pero vengo con un cuchillo, mira, vengo, ya se hace un tajo acá, ¿no? Un tajo, una incisión un poquito más profunda. Entonces ahí lo más probable es que haya cogido también venas, ¿no? Venas. Y si ya el corte es mucho más profundo, ¿no? En esta zona distal, de repente no, tendría que ser más arriba, ¿no? Y un corte más profundo. Puedo coger una arteria, ¿no? Puedo coger una arteria. Pero ya, si usted coge una arteria, ya el sangrado va a ser mucho más abundante, ¿no? Mucho más abundante. Porque la sangre, cuando pasa por las arterias, circula con mayor fuerza, con mayor presión. Entonces, si tú cortas una arteria, ¡bum! La sangre sale como chisguete, ¿no? La sangre sale como chisguete. Bueno, en cualquiera de los casos, ya sea que se dañe un capilar, una vena, una arteria, en cualquiera de estos casos se activan los mecanismos de la hemostasia.
¿ya? En cualquiera de estos casos. Entonces, como dice aquí, fíjate tú, la hemostasia es un mecanismo que evita las pérdidas sanguíneas tras una lesión vascular. Entonces, como dijo la delegada, para que haya una pérdida de sangre, o sea, para que haya un sangrado, tiene que haber necesariamente, ¿qué cosa? Una lesión vascular. Si el vaso sanguíneo no se lesiona, entonces nunca va a haber sangrado. ¿De acuerdo? Y solamente, fíjate tú, los mecanismos de la hemostasia solamente se activan cuando hay sangrados, cuando hay pérdida sanguínea. En otro caso, no se activan, no se activan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahorita, si usted en su cuerpo no tiene ningún sangrado, entonces sus mecanismos de la hemostasia están presentes en su sangre, en sus vasos sanguíneos, pero se encuentran inactivos. Se encuentran inactivos. ¿Ya? Solamente se activan cuando hay pérdidas. Entonces, ya sabemos lo que es la hemostasia. Ya sabemos lo que es la hemostasia. Y vamos a ver cuáles son sus etapas, ¿no? La hemostasia se divide en tres etapas. En tres etapas, ¿no? ¿Cuáles son? La hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y la hemostasia terciaria. La hemostasia primaria también se llama fase celular, ¿no? Fase celular. La hemostasia secundaria es la fase plasmática y la fase terciaria es la fibrinólisis. ¿De acuerdo? En la hemostasia primaria, en la hemostasia primaria se desarrollan a su vez dos fases a su vez. Uno es la vasoconstricción y otro es la adhesión y agregación plaquetaria. A la vasoconstricción se le llama también la fase vascular, porque interviene el vaso sanguíneo que está lesionado. Solamente el vaso sanguíneo lesionado, no intervienen otros vasos, solamente el que está lesionado o los que están lesionados. Y la segunda fase es la adhesión y agregación plaquetaria, que viene a ser la fase plaquetaria. Fase plaquetaria porque ahí intervienen las plaquetas. Las plaquetas. Ahora vamos a ver bien cómo intervienen las plaquetas. ¿Ya? Resultado de esta hemostasia primaria, se forma un tapón plaquetario, tapón inestable o trombo blanco también se llama. Tiene varias denominaciones. Esta fase se desarrolla entre 3 a 5 minutos después de, de que se produce la lesión y tiene por finalidad pues formar este tapón plaquetario que tapona, ¿no? Como su nombre lo dice, tapona la zona lesionada y de esa manera evita que se siga perdiendo la sangre. Trata de detener la hemorragia hasta donde puede, ¿no? Hasta donde puede. ¿De acuerdo? Eh, pero en la mayoría de los casos siempre esta hemostasia es exitosa, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta, pues cuando usted se corta, ¿no? Cuando usted se corta, ¿no? Se corta por ejemplo acá, esta persona se ha cortado el dedo, ¿no? Y si usted no hace nada, se activan acá los mecanismos de la hemostasia y después de unos minutos que ha estado sangrando de repente, después de unos minutos, el sangrado cesa, el sangrado cesa, se detiene el sangrado porque los mecanismos de la hemostasia se han activado y han podido controlar y detener esa hemorragia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, no, no va a quedar sangrando toda la vida, ¿no? No, después de unos minutos deja de sangrar, gracias a los mecanismos de hemostasia, ¿no? Entonces, a ver, vamos a preguntarle a alguien, este, vamos a preguntarle a alguien.
A ver, vamos a preguntarle a alguien. Vamos a preguntarle a alguien. A ver, Víctor Matías Muñoz Aparicio. Presente, doctor. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Dime, cuando tú te cortas, estás viendo la diapositiva, ¿no? Sí, doctor. Ya dime, si tú te cortas así, como está en la figura, ¿qué haces? Apenas te cortaste con un cuchillo, ya, ¿qué haces? De inmediato me voy a lavar con agua y jabón la herida. Tras Ya, ello, bien. si es necesario, se pone una banda para que acá no se contamine la herida. Ahí está, muy bien. Se lava con el jabón para que no se contamine la herida. ¿Y qué haces con el sangrado? ¿Dejas que sangre o haces algo? Con papel o algodón presiono para que acá los vasos se vayan contrayendo. Muy bien, muy bien. Ok, interesante lo que nos ha dicho Víctor, ¿no? Dice que con un papel, un algodón, presiona. O sea, coge supuestamente, ¿no? Coge donde está la herida y presiona, ya, presiona. O sea, esa acción de presionar la zona donde está sangrando es hacer hemostasia. Es una acción física que nosotros estamos haciendo, ¿no? Estamos ayudando porque estamos presionando al vaso aún más, lo estamos cerrando para que la sangre no llegue ahí. Estamos acelerando el proceso de hemostasia, ¿no? Entonces, muy bien, Víctor. A ver, Adriana Chávez, ¿está por ahí? Sí, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Y dime, ¿y si no haces nada? Si no, fíjate, te cortas, Adriana. ¿Y si no haces nada? No presionas nada, lo dejas ahí sangrando. ¿Qué puede pasar? Dependiendo del tamaño de la herida, igual creo que me podría desangrar. O si no, se coagularía. Claro, claro. Por ejemplo, si es un vaso pequeñito, en este caso, mire, este corte, ¿te produciría un sangrado, Adriana, que te comprometería la vida, por ejemplo? No, simplemente se coagularía. Claro, es un sangrado pequeño. Si tú no le haces nada, absolutamente nada, este sangrado va a caer, de repente algunas gotas van a caer en los primeros minutos, y de ahí, después de 3 a 5 minutos, ya va a dejar de caer la sangre, va a dejar de caer la sangre. Y solito, pues, ya el sangrado se va a detener, ¿no? ¿Por qué? Porque se han activado los mecanismos de la hemostasia, ¿no? De la hemostasia. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Excelente. Eh, entonces, los mecanismos de hemostasia, como repito, se divide en 3 etapas, ¿no? La hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, la hemostasia terciaria. La primerita la primera fase que se activa, se produce, la hemostasia primaria, ¿no? Se produce a los 3 a 5 minutos, ¿no? De iniciarse este, de producirse la lesión. Lo primerito que ocurre es una vasoconstricción del vaso y luego sigue la acción de las plaquetas. Como producto final, se establece un tapón plaquetario, un tapón inestable, trombo blanco, ¿ok? Que va a taponar la zona lesionada. Y así evitamos que la sangre siga saliendo. Entonces, usted diría, pero ya, suficiente con eso, ¿no? Ahí puede quedar. No, ahí no puede quedar. Ahí no puede quedar. Porque este tapón inestable, por eso se llama inestable, ¿no? ¿Por qué se llama tapón inestable? Porque el flujo de la sangre, si yo lo dejara así, como tal, el flujo de la sangre destruiría ese tapón inestable. Entonces, lo mismo que nada, seguiría el sangrado, seguiría el sangrado. ¿De acuerdo? Entonces, viene la siguiente etapa de la hemostasia, que es la hemostasia secundaria.
hemostasia secundaria. ¿Ya? En la hemostasia secundaria, en la hemostasia secundaria, ya van a intervenir unos factores de la coagulación, se llama. Factores de la coagulación. ¿Ok? Estos factores de la coagulación se encuentran en el plasma. Por eso que esta fase se llama fase plasmática. Y se produce de 5 a 10 minutos después de lesionado el vaso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Después de lesionado el vaso. ¿Ok? La finalidad de esta fase de coagulación es que se forme un tapón estable, un tapón con la presencia de fibrina, ¿no? Con la presencia de fibrina. Ya. La fibrina es una proteína que va a estabilizar el tapón plaquetario. Va a estabilizar el tapón plaquetario, que antes era inestable, ahora se vuelve estable. ¿Ya? Para que dure más tiempo, ¿no? Y no sea tan fugaz en su formación. Ya este tapón estable va a durar varias horas. Se va a mantener durante varias horas, incluso días, para que luego los tejidos puedan regenerarse, puedan repararse adecuadamente. Y así, una vez que ya se consigue esta reparación de los tejidos, ya el sangrado se detiene completamente, ¿no? Completamente. ¿Ya? Entonces, este tapón estable es el tapón de fibrina, tapón, tapón rojo también se llama, ¿no? Que se forma como resultado de que se activa la coagulación de la sangre, ¿no? Y tiene por objetivo la formación de la fibrina. Y en su realización, ¿no? En su realización intervienen pues una serie de factores, proteínas que están en el plasma, que se conocen con el nombre de factores de la coagulación. Factores de la coagulación. ¿Ok? Muy bien. Y luego viene una etapa terciaria, una hemostasia terciaria, ¿no? Que es la fibrinólisis. La fibrinólisis. Esta hemostasia terciaria o fibrinólisis se produce después de 48 a 72 horas de que se produce la lesión vascular. ¿Ya? Y tiene por finalidad disolver el coágulo. Disolver el coágulo. ¿Ya? ¿Y eso por qué razón? Te dirá, pero ¿por qué se tiene que disolver un coágulo que ya se formó con tanto trabajo, ¿no? Con tanto trabajo, mira, han intervenido tantas sustancias, ¿no? Se ha formado el tapón estable y después de tanto trabajo se tiene que disolver, ¿no? Claro, definitivamente se tiene que disolver porque, porque el coágulo no puede quedarse para siempre dentro de nuestros vasos sanguíneos. No puede quedarse. Imagínate, ¿qué pasaría si ese coágulo no es disuelto después de un tiempo? Usted se corta, se hace una herida, se forma un coágulo. Ya, ahí queda. Usted otro día se hace otra herida, otro corte y se forma otro coágulo. Entonces, en toda nuestra vida, ¿no? En toda nuestra vida, cada vez que nos hagamos un corte o un sangrado, se formarían coágulos que estarían quedando dentro de nuestros vasos sanguíneos. Tendríamos tantos coágulos como veces que nos hemos cortado o hemos sangrado, ¿no? Entonces, eso no es bueno. Eso no es bueno porque los coágulos que se quedan dentro de los vasos, obstruyen. Es como que pongas una piedra en el camino. Una piedra. Pones una piedra en la pista, por ejemplo, ¿no? Entonces los carros tienen que esquivar la piedra.
Tiene que esquivar, ¿no? ¿Ok? Perdón. Perdón, un ratito, jóvenes, un ratito. El coágulo sanguíneo no puede quedarse dentro de los vasos sanguíneos. No puede quedarse porque obstruye la circulación. Es como que pusieras una piedra en medio de la pista, ¿no? En medio de la pista. Entonces los autos tienen que esquivar esa piedra. Entonces hay que sacarla, hay que sacarla. No se puede quedar ahí para siempre. Entonces, esta hemostasia terciaria o fibrinólisis tiene por finalidad disolver ese coágulo, ¿no? Disolver ese coágulo para que ya la pista quede libre. ¿Ya? El gran riesgo de que no se disuelvan los coágulos es que estos pueden desprenderse. A veces se quedan fijos en el vaso, pero con la misma circulación de la sangre se pueden desprender. Se pueden desprender. Y al desprenderse pueden migrar hacia vasos coronarios, por ejemplo, del corazón, o hacia vasos cerebrales, ¿no? Y producirnos, pues, de repente un infarto o un derrame cerebral. Por eso que es importante que estos coágulos se disuelvan. Se disuelvan. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo todas estas fases, ¿no? Con un poquito más de detalle. Un poquito más de detalle. ¿Ya? Vamos a empezar por la hemostasia primaria. ¿Ya? Dijimos que la hemostasia primaria tiene dos fases. Dos fases. Una fase vascular y una fase plaquetaria. ¿Ya? Una fase vascular y una fase plaquetaria. ¿Ya? La fase vascular en la fase vascular interviene exclusivamente el vaso sanguíneo, ¿no? Este vaso sanguíneo, pues, sufre un proceso de vasoconstricción. Vasoconstricción. Acá están viendo la figura. Fíjate, en la zona, solamente la vasoconstricción, jóvenes, solamente ocurre en la zona lesionada. No es en todo el vaso. Solamente en la zona lesionada. Por ejemplo, acá ven cómo se lesiona esta parte del vaso, ¿no? Se lesiona esta parte del vaso y ocurre una vasoconstricción. ¿En qué consiste? Se reduce el diámetro, ¿no? Se reduce el diámetro. ¿Y esto cómo se logra la vasoconstricción? Porque hay tres mecanismos para que ésta se produzca. Un mecanismo miógeno, un mecanismo nervioso y un mecanismo humoral. ¿Ya? El mecanismo miógeno es un mecanismo propio de la pared del vaso sanguíneo, ¿no? Que se realiza gracias a una acción refleja de la misma musculatura del vaso sanguíneo. Ese es un mecanismo miógeno. ¿Ya? Luego sigue un mecanismo nervioso. O sea, en la pared en la pared del vaso sanguíneo también hay filetes nerviosos. Y cuando se lesiona el vaso, también se lesionan estos filetes nerviosos. Y eso provoca también, de manera refleja, una vasoconstricción. Y finalmente, como producto del daño de la pared del vaso sanguíneo provocado por la lesión, se liberan, acá ven ustedes unos puntitos, son sustancias que se liberan, ¿no? Por ejemplo, serotonina, noradrenalina, adrenalina, endotelina, tromboxano 2. Todas estas sustancias se liberan acá a nivel del endotelio y todas estas sustancias provocan, también favorecen esta vasoconstricción. Esta vasoconstricción. ¿Cuál es la finalidad de la vasoconstricción?
¿Para qué se produce esta vasoconstricción? Para que llegue menor cantidad de sangre, ¿no? Para que llegue menor cantidad de sangre. Y como llega menor cantidad de sangre, pues, por lo tanto, se va a perder menos. Se seguirá perdiendo sangre porque la pared sigue lesionada, ¿no? Se seguirá perdiendo sangre, pero ya en menor cantidad. Este efecto de vasoconstricción es justamente el que habíamos señalado, ¿no? Cuando haces un torniquete, por ejemplo, ¿no? Cuando haces un torniquete, ¿no? ¿Ok? Este, cuando haces un torniquete, por ejemplo, a ver, a ver, vamos a Pamela Storaime, ¿estará? Sí, profesor, dígame. Ya, ¿qué cosa es un torniquete? Ah, es cuando haces presión para que la herida no sangre más. Claro, claro. Y si tú ves, por ejemplo, si tú ves a una persona que en la calle sufre un accidente, lo atropella un carro, por ejemplo, ¿no? Digamos, tú estás pasando por ahí y ves que comienza a sangrar, a sangrar, a sangrar, por ejemplo, de una herida en la pierna, ¿qué harías? Si tengo una tela o una chalina, lo amarraría para que no sangre más, no trate de sangrar. Claro, 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 muy bien, ¿no? Entonces, y esa chalina, ese pañuelo, lo amarras, ¿no? Lo amarras bien fuerte, ¿no? ¿De acuerdo o no? Pero ¿dónde, en qué, si la herida, por ejemplo, es en la pierna, ¿en qué lugar haces el nudo, el amarre? ¿En qué lugar? ¿En qué punto? La misma herida. En la misma herida. Ni arriba ni abajo, en la misma herida. ¿Ah? A ver, Yanira Aguirre. Se hace en las partes de las extremidades en la parte más superior. Claro, por encima de la herida, ¿no es cierto? Por encima. Por ejemplo, si la herida es a nivel de digamos, de la rodilla, entonces tú harías el torniquete, por decir, a nivel del muslo, ¿no? Por encima, ¿de acuerdo? Para que no llegue la sangre hasta la herida, ¿no? La idea es que no llegue la sangre. Entonces, al tú hacer un torniquete, lo que estás haciendo es favorecer la vasoconstricción, ¿no? Cerrar el vaso sanguíneo por medio mecánico, por medio mecánico. En cambio, en el organismo tenemos mecanismos miógenos, mecanismos nerviosos y mecanismos humorales que tienen esa misma función de producir vasoconstricción. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ok, ok, ok. Entonces, como ya les dije, la vasoconstricción va a tener un efecto diferente dependiendo del tipo de sangrado. Por ejemplo, ya les dije, si la herida es muy superficial, la sangre que sale es capilar. Si la herida es un poquito más profunda, la sangre que sale es venosa, pero si el sangrado es mucho más profundo, llega hasta la parte interna, ¿no? Cerca al hueso. De repente tienes la mala suerte de que coja una arteria, ¿no? Coja una arteria y se lesiona una arteria, ¿no? Y se produce un sangrado muy, muy abundante, muy abundante. No sé si ustedes han escuchado hablar hubo un torero famoso, ¿no? Que se llamó Paquirri,
¿no? No sé si han escuchado hablar de él. ¿Han escuchado hablar de él o no? De Paquirri, ¿no? ¿No lo conocen? Bueno, Paquirri fue un torero muy famoso, español, que este, en una corrida de toros, el toro le produjo una cornada, ¿no? Le introdujo el cuerno en justo y para mala suerte de Paquirri. El cuerno entró y perforó la arteria, a nivel de la ingle, perforó la arteria femoral, que es una de las arterias más grandes del cuerpo, ¿no? De repente ustedes han escuchado hablar de Isabel Pantoja. No sé si han escuchado a esta cantante, Isabel Pantoja. No, tampoco han escuchado. Bueno, de repente ya los jóvenes de esta época ya no conocen a los cantantes de otras épocas, ¿no? Entonces, Isabel Pantoja, pues, es la esposa de Paquirri. Incluso le compuso una canción, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la canción, pero este, una canción muy famosa, ¿no? Entonces, el cuerno del toro justo perforó a nivel, mala suerte, ese ya es mala suerte, justo entró en la arteria y perforó la arteria femoral. Entonces dicen que el sangrado fue tanto que ni presionando, ni haciendo torniquete, nada. O sea, el sangrado fue, pero así, uf, como un caño que se rompe, ¿no? Con un caño que se rompe y toda la sangre sale con fuerza. Entonces, ni siquiera por más que los médicos trataban de suturarlo, de hacerle torniquete, todos los esfuerzos lo llevaban al hospital, pero ya llegó al hospital ya mal, pues, llegó mal, por más que se apuraron, ya cuando entró a sala de operaciones, ya el hombre había fallecido por un shock hipovolémico, ¿no? Por la cantidad de sangre que perdió y todo lo estaban televisando en vivo en esa época. No es que fue una corrida de toros que lo estaban televisando en vivo, también televisaban cómo se atendían a Paquirri, porque se suspendió la corrida. Estaban ahí que lo televisaban, cómo sangraba, y lo llevaron al hospital, y sus últimas palabras de Paquirri fue: doctor, por favor, no me deje morir, ¿no? No me deje morir. Fueron famosas sus últimas palabras. Entonces, eh, Isabel Pantoja quedó como viuda, pues, ¿no? Un hombre joven, 28 años creo que tenía cuando falleció, así por una hemorragia pues brutal. Entonces usted dirá, pero entonces, si se lesionó la arteria femoral, ¿por qué no se activaron los mecanismos de la hemostasia? Claro que se activaron, ¿no? Sino que ya el sangrado era tan intenso, tan copioso, que ya los mecanismos de hemostasia ya no fueron suficientes para detener tal magnitud de hemorragia, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Me están copiando, jóvenes? ¿O tengo la impresión de que no me están escuchando lo que estoy contando? ¿O sí? Escuchemos, doctor. Sí se Sí, escucha, profesor, se doctor. escucha. Ah, ya. Doc- Ok. ¿Sí se acuerdan de Isabel Pantoja? ¿O no, nunca he escuchado hablar de ella, ¿no? Disculpe, No, doctor, profesor. en mi caso, primera vez que lo he escuchado. Ah, ya, Víctor, muy Ujú, bien. Entonces, cantante. claro, Era mi vida él, se llama ya me acordé la canción, Era mi vida él. A ver, googleen Isabel Pantoja o Paquirri y van a ver sus historias. Es bastante conmovedora, ¿no? Es bastante conmovedora. Sí, era el torero más famoso del mundo en ese momento, el número uno. Y bueno, entonces, esto simplemente les traigo como
como anécdota para que sepan, por ejemplo, cuando se lesiona una arteria, pues mira, imagínate, ¿no? Una arteria, pues, si la arteria sufre un corte profundo, el sangrado puede ser tan intenso que se te va pues 1 litro de sangre, 2 litros de sangre se te sale pues en unos minutos. Y ahí sí, pues por más mecanismo de hemostasia que haya, no puedes contener la hemorragia y mueres. ¿Ok? Entonces, quiere decir que la vasoconstricción no es tan efectiva, no es tan efectiva cuando el sangrado se produce en arterias grandes, ¿no? Por ejemplo, en esta arteria que te digo del tobillo, se lesionó la arteria femoral, que es una arteria, pues, como esta, ¿no? Como esta arteria, de gran calibre. Entonces, el mecanismo de hemostasia es muy poco para detener una hemorragia en un vaso tan grande, tan grande. Donde sí funcionan mucho mejor los mecanismos de hemostasia es en las arterias de mediano calibre o de pequeño calibre, o sea, en arteriolas, en capilares también, ¿no? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Por eso acá dice, vasoconstricción no es efectiva en arterias de gran calibre. Imagínate que te corten la aorta, ¿no? ¡Uah! Están operando a un paciente, por ejemplo, y por error cortan la aorta. El cirujano corta la aorta, ahí nomás te quedas, cuestión de segundos. El sangrado sería tan fuerte que en cuestión de segundos te desangras. ¿Ok? Bueno, eso es en cuanto a la fase vascular, ¿no? Que es la primera fase de la hemostasia primaria. Pero les dije que la hemostasia primaria tiene 2 fases, una fase vascular y una fase plaquetaria. ¿De acuerdo? En la fase plaquetaria, después que se produce la vasoconstricción, viene la fase plaquetaria y aquí sí intervienen las plaquetas, ¿no? Aquí sí intervienen las plaquetas. Las plaquetas tienen 3 propiedades. ¿Ya? Las plaquetas tienen 3 propiedades. ¿Ya? ¿Cuáles son? La adhesión, la activación y la agregación. ¿Ya? ¿Ok? La adhesión, en ese orden se realiza. Primero es la adhesión, luego la activación y luego la agregación. Al final de la agregación, ¿qué cosa se debe formar? Un tapón inestable, un tapón plaquetario, trombo blanco también se llama, o trombo plaquetario, que, ojo, es inestable. Si lo dejamos así, no va a poder soportar mucho tiempo. Entonces, luego de eso, vamos a tener que estabilizarlo. Pero eso ya es la siguiente fase. Ya, primero vamos a ver bien cómo se produce esta fase plaquetaria. ¿Ya? Las plaquetas primero se adhieren a la zona lesionada. Acá tenemos el endotelio del vaso sanguíneo. Y esta plaqueta se va a adherir al colágeno que se encuentre expuesto en este endotelio. Normalmente no hay colágeno expuesto, porque el colágeno está debajo del endotelio, en el subendotelio. Tendría que haber una lesión del vaso sanguíneo para que el colágeno se exprese, salga y tome contacto con la plaqueta. Cuando el colágeno toma contacto con la plaqueta, ahí sí, la plaqueta se adhiere al colágeno a través de unos receptores. ¿De acuerdo? Entonces, en condiciones normales, las plaquetas no se adhieren al, al vaso sanguíneo, a la pared del vaso sanguíneo, porque no hay contacto con colágeno. Cuando el vaso se lesiona, el colágeno se expone y de esa manera ya la plaqueta se puede unir a ese colágeno. Una vez que se produce esa unión, la plaqueta se activa. ¿Qué significa que se active? Cambia su forma, pasa a tener una forma estrellada, una forma amorfa, con muchas prolongaciones o pseudópodos,
Y los gránulos que tiene en su interior se rompen. Se rompen estos gránulos y se libera su contenido, ¿no? Su contenido contiene pues, ADP, serotonina, tromboxano A2, factores plaquetarios, que favorecen incluso la vasoconstricción, favorece la agregación plaquetaria, favorece la siguiente fase, la fase de coagulación de la sangre, etc. ¿Ya? Y finalmente vienen otras plaquetas más. Vienen otras plaquetas más y se unen a las que ya están adheridas. Primero unas cuantas se adhieren y las demás vienen y se adhieren y se agregan, y se agregan a las que ya están adheridas. ¿Cómo se agregan? A través de unos puentes. Vemos que se forman unos puentes. Esos puentes de fibrinógeno, una proteína, el fibrinógeno, que se establece como puentes entre las plaquetas y estas se pueden unir entre sí y de esa manera ya finalmente quedaría conformado, establecido el tapón plaquetario o tapón inestable. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es la trombopoiesis. 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 A ver. Sandro Perales. ¿Está por ahí? Sandro Perales. Presente, doctor. ¿Estás ahí? Presente, doctor. Ya. Sandro Perales, dime, ¿qué cosa es trombopoiesis? ¿Qué entiendes por trombopoiesis? La trombopoiesis, diría, es el proceso en el que las plaquetas se generan en la médula ósea. ¿Perdón? El proceso en que las plaquetas se generan en la médula ósea. Claro, muy bien. Es el proceso por el cual, ¿no? Es el proceso por el cual las plaquetas se forman dentro de la médula ósea. Muy bien, así es. Entonces, todo lo que termine, no se olviden jóvenes, todo lo que termine en poiesis significa formación. Formación. Por eso que existía la eritropoiesis, ¿se acuerdan? Eritropoiesis, formación de eritrocitos. Teníamos también la leucopoiesis. Leucopoiesis, formación de glóbulos blancos. Y tenemos también la trombopoiesis, que es la formación de trombocitos o plaquetas, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se realiza la trombopoiesis? Bueno, todo parte, como ya lo hemos visto en clases anteriores, todo parte de la célula madre hematopoyética. La célula madre hematopoyética multipotencial se divide en dos linajes, ¿no? Un linaje mieloide y un linaje linfoide. ¿No? Todo esto ya tienen ustedes que ir estudiando, jóvenes, porque ya se avecina el primer examen, acuérdense. ¿No? El 29 de abril es el primer examen de fisiología, ¿no? Entonces ya ustedes tienen que ir estudiando, tienen tiempo para ir repasando. Entonces recuerden que la célula madre multipotencial hematopoyética daba origen a dos linajes, el linaje mieloide y el linaje linfoide, ¿no? Del linaje mieloide, ¿quiénes se originaban? ¿No? Del linaje linfoide, ¿quiénes se originaban? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿De los linfocitos? A ver, perdón, ¿cómo dijo? Dijo que del linaje, de quienes provenían del linaje linfoide, provienen de los linfocitos. Ya, del linaje linfoide se originan los linfocitos. Muy bien. Y del mieloide,
y del mieloide. Puede ser los Del- eritrocitos, plaquetas, granulocitos. Ah, muy bien, Luciana. Muy bien, muy bien. Efectivamente, ¿no? Luciana Huertas, ¿no? Sí, profe. Del linaje mieloide se originan los eritrocitos, las plaquetas y los granulocitos, además de los monocitos, ¿no? De acuerdo. Entonces, los trombocitos o plaquetas, por lo tanto, se originan de la serie mieloide. Ya, y de esta serie mieloide ya vimos pues que se originan varias células precursoras, como el mieloblasto, el eritroblasto, y en el caso de las plaquetas, el megacardioblasto. Megacardioblasto. Este megacardioblasto es una célula que va a tener que va a sufrir un proceso de endomitosis. Endomitosis. Y se va a transformar en megacariocito. Ese es importante que ustedes recuerden, joven. ¿Ya? El megacarioblasto da origen al megacariocito, pero no por un proceso de mitosis, sino por un proceso de endomitosis. Endomitosis, ¿no? A ver, ¿quién sabe qué cosa es la endomitosis? Le ponemos 20. A ver, al que me dice qué cosa es la endomitosis. A la una. Es cuando, dijo endomitosis. Endomitosis, sí. Es Luciana. cuando una célula va a duplicar su ADN, pero no se divide, ¿no? Ah, sí, muy bien, Luciana. Luciana Huertas, ¿no? Luciana, tú eres la que está en mi grupo, creo, ¿no? De Sí, práctica. profesor. Sí, Ah, sí. ya, pues claro, se nota, ¿no, Luciana? Ay, ay, ay. Muy bien. Ya te voy a considerar entonces ¿me haces acuerdo? Para la próxima práctica. Muy Ya, bien, profesor. Luciana. Así es, así es, así es, efectivamente. Como dice Luciana, cuando hay una mitosis, se divide el núcleo y también el citoplasma, ¿no? Y se forman dos células hijas. Pero en una endomitosis se divide el núcleo, pero no el citoplasma, ¿no? Entonces, si hay división del núcleo, por ejemplo, de 2N, se convierte en 4N. Se vuelve a dividir, de 4N se forma 8N, pero el citoplasma no se divide, solamente el núcleo, ¿no? Entonces, se ha visto, por ejemplo, que el núcleo del megacariocito puede tener hasta 32N, de 8 hasta 32N. N es el número cromosómico, ¿no? Entonces, pero él agranda su tamaño, pero el citoplasma no se divide. No se divide. ¿Ya? Y fíjate tú cómo el megacariocito le salen unas prolongaciones, unos pseudópodos. Y estas prolongaciones se fragmentan. Y estas fragmentaciones que salen son las plaquetas. ¿Ya? De 2 millones a 3 millones de plaquetas se forman por cada megacariocito. ¿Ya? Por cada megacariocito. ¿Ya? Entonces miren acá, el megacariocito se encuentra en la médula ósea, ¿no? Se encuentra en la médula ósea y mira cómo él emite estas prolongaciones o pseudópodos que entran dentro del vaso sanguíneo. Y acá se van a ir fragmentando. Ve acá, no sé si se llega a ver. Fíjate acá, cómo las prolongaciones del megacariocito se están fragmentando. Cada fragmentito es un fragmento de citoplasma recubierto por membrana y eso constituye una plaqueta. Eso constituye una plaqueta y entran a la circulación. Entran a la circulación. Pero jamás el megacariocito va a pasar a la sangre periférica. Jamás. Por su tamaño. Es demasiado grande para que pueda atravesar los poros endoteliales. ¿De acuerdo? Ya, ok. Entonces, en el ser humano se produce más o menos 100 millones de plaquetas al día. Y cuando existe un sangrado, este proceso se incrementa
10 hasta 20 veces cuando hay un sangrado. ¿Ok? Entonces aquí cogemos una plaqueta, fíjate tú, acá hay una plaqueta, tiene forma discoidal, ¿no? Mide de 2 a 4 micras. Y tiene un tiempo de vida. Las plaquetas, ¿no? Tiene un tiempo de vida. A ver, por ejemplo, Yanela Vitate. Ah, la delegada, ¿no? Sí, doctor. ¿Cuánto vive, te acuerdas, Yanela, cuánto vive un glóbulo rojo? 120 días. 120 días. Muy bien, correcto. Correcto. Y a ver, a ver, aquí le preguntamos Marco Antonio. A ver, el alumno Marco Antonio. Sí, profesor. Hola, Marco Antonio Osco. ¿Cuánto crees que vive una plaqueta? ¿Cuánto crees, qué tiempo de vida tiene una plaqueta? De 7 a 10 días. Muy bien, de 7 a 10 días, ¿no? En algunos dice de 8 a 10 días en promedio, ¿no? Por eso cuando ustedes van a un banco de sangre, a donar plaquetas, porque hay donaciones de plaquetas solamente. Es una donación especial que se hace para ciertos pacientes. Por ejemplo, pacientes con leucemias, linfomas, que consumen bastantes plaquetas. A, a los familiares le piden de estos pacientes que lleven donantes de plaquetas. Entonces, si tú vas a un banco de sangre a donar plaquetas, te van a conectar a un equipo de aféresis y la donación es un poco diferente a la donación de sangre convencional. Es una donación que demora, ¿no? Más o menos, demora unas 4 o 5 horas conectado ahí tú a un equipo que te va sacando las plaquetas de manera progresiva. Y luego estas plaquetas que te extrae el equipo van a una bolsita colectora. Y esa bolsita colectora se conoce como concentrado de plaquetas. Es un concentrado de plaquetas. Y ese concentrado de plaquetas se pone a medio ambiente en un equipo rotatorio. Tiene que estar en pleno movimiento. Y le ponemos fecha, ¿no? Le ponemos fecha. Si hoy día se recolectó, esas plaquetas solamente van a servir durante 7 días. ¿Qué pasa si durante esos 7 días no se usaron esas plaquetas? No se llegaron a colocar en ningún paciente. Entonces, esas plaquetas tienen que ser desechadas. Tienen que ser desechadas. Porque ya después de 7 días, las plaquetas van muriendo, pues. Van muriendo, ¿no? Y ya, obviamente, ese concentrado de plaquetas contendría plaquetas viejas, ya muertas, o sea, ya no tendría efecto, ¿no? Ya no tendría efecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acá tenemos una plaqueta, tal como se origina del megacariocito, y vemos que tiene su membrana, tiene su citoplasma, y dentro del citoplasma hay organelas. Hay organelas como lisosomas, hay mitocondrias, hay gránulos, ¿no? De glucógeno, etc. Hay un sistema tubular cerrado, un sistema tubular abierto, que permite la salida de sustancias. Pero lo más importante que tiene la plaqueta en su interior son sus gránulos. Son sus gránulos. Tiene dos tipos de gránulos, los gránulos alfa y los gránulos densos.
¿Qué cosa contienen estos gránulos? Los gránulos alfa contienen proteínas que favorecen la adhesión de las plaquetas, contienen factores de la coagulación y moduladores de crecimiento. Y los gránulos densos contienen ADP, ATP, calcio y serotonina, que son proagregantes plaquetarios. Estas sustancias son proagregantes plaquetarios, o sea, favorecen la agregación plaquetaria. ¿Ya? ¿De acuerdo? Acá tenemos, ve, el listado completo. Los gránulos alfa contienen fosfolípidos plaquetarios, enzimas hidrolíticas, el fosfolípido plaquetario de tipo 4, ¿no? Que inactiva la heparina, la beta-tromboglobulina, el fibrinógeno, factores 5, 8 de la coagulación, factor quimiotáctico, la trombospondina, factor de crecimiento plaquetario, mientras que los gránulos densos contienen ADP, ATP, serotonina, GTP y calcio, que son proagregantes plaquetarios. Proagregantes plaquetarios. ¿Ya? Bueno, entonces, lo primerito que ocurre con las plaquetas es la adhesión, ¿no? En la adhesión, mira cómo viene la plaqueta sobre la zona lesionada. Ahí es contacto con dijimos, con el colágeno. Este contacto con el colágeno se establece a través de una glucoproteína que tiene la membrana de la plaqueta, ¿no? Posee la membrana de la plaqueta. Es la glucoproteína 1B, la GP1B. Esta GP1B se une con el colágeno. Y de esa manera las plaquetas se adhieren a esta zona lesionada. Además, existe otra proteína que es el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand favorece esta unión entre el GP1B y el colágeno. Favorece. De tal manera que si no existiera el factor de von Willebrand, esta unión no sería tan estable. Esta unión no sería tan estable y las plaquetas no se podrían adherir de manera adecuada, ¿no? De hecho, hay una enfermedad, jóvenes, hay una enfermedad que es la enfermedad de von Willebrand. De repente, ustedes han podido escuchar o leer en alguna ocasión, pero ya la van a estudiar. Cuando hagan hematología van a estudiar la enfermedad de von Willebrand, que es una enfermedad muy, muy frecuente, más que la hemofilia. De las enfermedades sanguíneas por trastornos de la coagulación, la enfermedad de von Willebrand es la más frecuente. Es la más frecuente. ¿En qué consiste? El paciente con enfermedad de von Willebrand es una enfermedad congénita. Nace sin factor de von Willebrand, ¿no? El cuerpo no produce factor de von Willebrand. ¿Ya? Entonces, si no hay factor de von Willebrand, a ver, Macarena, Segovia. ¿Estás por ahí? Macarena, Segovia. Sí, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Si una persona nace sin el factor de von Willebrand, ¿qué problema crees tú que podría tener este paciente? Ya dijimos que el factor de von Willebrand favorece la unión del GP1B con el colágeno. El GP1B de las plaquetas con el colágeno. Entonces, si no hay factor de von Willebrand, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué cosa podría ocurrir? La sangre no coagularía correctamente. Ajá.
la sangre no coagularía correctamente. Más que eso, la coagulación sí se podría dar, pero lo que no se podría dar es la fase plaquetaria. ¿No? Recuerden que la fase de coagulación es diferente a la fase plaquetaria. Estamos en la fase plaquetaria. Entonces, no se produciría la fase plaquetaria de manera adecuada. Y no se formaría adecuadamente el tapón plaquetario. ¿No? Tal vez la coagulación sí se produzca de manera correcta, pero como ya habíamos señalado, el resultado final de la fase de coagulación es la formación de la fibrina. Entonces, de repente la fibrina sí se produce normalmente, pero no tendría un tapón plaquetario donde envíe la fibrina a ubicarse. Entonces, finalmente, el mecanismo de la hemostasia va a fallar. Va a fallar, ¿no? El resultado es que la persona se va a ir en hemorragias. Cada vez que se presente una hemorragia, el sangrado no va a parar. No va a parar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Esa es la enfermedad de von Willebrand. ¿Ya? Luego de la adhesión viene la activación. Fíjense ustedes, la unión del GP1B con el colágeno provoca, fíjate, ¿qué le ha pasado a la plaqueta? Comparado con la figura anterior, mira, fíjate lo que le ha pasado a la plaqueta. Mira cómo estaba antes, mira cómo está ahora. ¿Qué le ha pasado? Se ha hinchado, ¿no? Se ha hinchado, se ha llenado de agua, le han crecido unas prolongaciones como los pseudópodos, ¿no? Le han crecido y se perfora la plaqueta, para que salgan sus sustancias proagregantes plaquetarias, ¿no? Como ya dijimos, el ADP, la serotonina, la adrenalina, el tromboxano A2 y noradrenalina y la endotelina. ¿Ya? ¿Ok? Esa es la activación plaquetaria. Entonces, en la activación plaquetaria ocurre la llamada metamorfosis viscosa. Metamorfosis viscosa donde la plaqueta cambia de forma, se forman pseudópodos en ella, se activan otras glucoproteínas, la 2B3A, por ejemplo. Se sintetiza tromboxano A2 y hay liberación, como viste, se perfora la plaqueta y hay liberación de diferentes sustancias que contienen sus granos, ¿no? Y así también hay activación procoagulante de la membrana a través de los fosfolípidos plaquetarios. Fosfolípidos plaquetarios, ¿ya? Y luego viene la fase de agregación plaquetaria, ¿no? La agregación plaquetaria. Este mecanismo de agregación plaquetaria, pues, hay que ya se adhieren, ¿no? Ya se han sufrido una adhesión. Las plaquetas vienen otras y se unen a las que ya están ahí a través de unos puentes de fibrinógeno. El fibrinógeno es una molécula simétrica que tiene sus dos extremos idénticos. Entonces puede unirse con la misma glucoproteína, la 2B3A, de una plaqueta y de la otra, por sus dos extremos, que son idénticos. Entonces, al unirse a esta GP2B3A por ambos lados, se establecen dos puentes y hay una unión muy fuerte entre las plaquetas. Hay una unión muy fuerte entre las plaquetas. Entonces, acá, resumiendo, miren, fíjate cómo el GP1B le sirve a la plaqueta para adherirse al colágeno, teniendo como facilitador de esta unión al factor de von Willebrand.
Y el GP2B3A le permite a dos plaquetas, poder establecerse, poder establecer una unión mediante la colocación acá de una molécula de fibrinógeno. El fibrinógeno viene y se une a estas dos glucoproteínas y se establece el puente para la agregación plaquetaria. Para la agregación plaquetaria. Muy bien. Eso es en cuanto a la primera fase de la hemostasia, que es la hemostasia primaria, ¿no? Ahora pasemos a la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria viene a ser la fase de coagulación. Fase de coagulación. Ya. Ya dijimos también que la fase de coagulación consiste en que tiene que formarse la fibrina. Este es el producto final de toda la fase de coagulación. La fibrina es el resultado, el objetivo de esta fase. Si no se forma la fibrina, entonces quiere decir que hay un problema con esta fase de coagulación, falta algo, algo se ha alterado, algo se ha dañado, ¿ya? Y no se va a formar la fibrina. No se va a formar la fibrina. ¿De acuerdo? Un ratito, jóvenes. Ya, jóvenes. Entonces, les decía que esta fase de coagulación, que es la hemostasia secundaria, tiene por objetivo final la formación de la fibrina. La fibrina es una proteína insoluble que se forma a partir del fibrinógeno, ¿no? Y esta fibrina, a manera de una malla, va a estabilizar al coágulo temporal, que es el tapón plaquetario, y lo va a convertir en un tapón estable. Un tapón estable. Para que el fibrinógeno se transforme en fibrina, ocurre toda una reacción enzimática en cascada, donde va a intervenir una enzima, interviene un sustrato y un catalizador. Como ya lo vamos a ir viendo. Ya lo vamos a ir viendo. Bueno, entonces acá miren, nuevamente tenemos acá la plaqueta. Fíjate la plaqueta, cómo se adhiere a la superficie endotelial que contiene colágeno, ¿no? Mediante el receptor GP1B. Pero para ello, el facilitador es el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand. ¿Ya? ¿Ok? Doctor, su micrófono está apagado. Ah, perdón. Ahora sí, gracias, Víctor. Ahora sí, ¿no? ¿Me escuchan? Le escucha, doctor. Sí, me escucha. Ya. Gracias. Ya, gracias. Entonces, le decía que las plaquetas en la primera etapa de adhesión se unen a la superficie endotelial dañada mediante el receptor GP1B con la ayuda del factor de von Willebrand. Esa es la fase de adhesión. Y en la fase de agregación, ¿no? Se unen entre sí las plaquetas, ¿no? Mediante estos puentes de fibrinógeno, los cuales en sus
dos extremos se unen al receptor GP2B3A. GP2B3A. ¿Ok? El fibrinógeno, por la acción de la trombina, se va a transformar en fibrina estable, porque primero es inestable, luego se transforma en fibrina estable, que ya va a constituir una malla, una red, que va a estabilizar al coágulo temporal o tapón plaquetario. ¿Ya? Muy bien. La coagulación, esta fase de coagulación, se realiza o se activa mediante dos vías. La vía intrínseca y la vía extrínseca. Vía intrínseca y vía extrínseca. ¿Ya? Cualquiera de las dos vías activa esta fase de coagulación. ¿Ya? La vía intrínseca se activa por el contacto con el colágeno del tejido subendotelial. Y la vía extrínseca se activa por ruptura de membranas en los tejidos extravasculares, o sea, no en tejido en membrana de alguna célula sanguínea, ni membrana de las células endoteliales, no, sino por ruptura de membrana en tejidos extravasculares. Bien. Cualquiera sea las vías de activación de la coagulación, ya sea vía intrínseca o extrínseca, se activa la vía común, donde interviene el factor 10. Es la estrella de la vía común, el factor 10. Y esta vía común, que constituida por el factor 10 con otros factores de la coagulación, forman el activador de la protrombina. El activador de la protrombina, que se transforma en trombina. Y la trombina finalmente transforma el fibrinógeno en fibrina. Es una red primero soluble y luego se vuelve una red insoluble, para que estabilice al tapón plaquetario o tapón temporal, ¿no? Coágulo temporal. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, fíjate, ya un poquito con más detalle las dos vías de activación de la coagulación, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca. La vía intrínseca, como les digo, se activa por el contacto de una superficie con el colágeno. Así pues, se activa el factor 12. A su vez, activa al factor 11. A su vez, activa al factor 9. ¿Ya? Y también se activa al factor 8. Cuando un factor de la coagulación, fíjate, un primer detalle, muchos de los factores de la coagulación se les denomina mediante números romanos. Factor 12, factor 11, factor 9, factor 8. En romanos. Ya, en romanos. Y te has dado cuenta que algunos factores llevan una A como subíndice. Cuando presentan esta A pequeña, A minúscula, significa que es el factor activado. Por ejemplo, acá si yo pongo 12, nada más, 12 a secas, es el factor 12 está inactivo. Pero ¿qué pasa si pongo factor 12A? 12A, una A minúscula pequeña, 12A. Significa que el factor 12 está activado. Y se llama reacción en cascada porque, fíjate, primero se activa el factor 12. No es que todos los factores se van a activar a la vez. No, esta es una cascada. De una secuencia de coagulación. Primero se activa el factor 12
por el contacto con el endotelio. Ya, por el contacto con el endotelio. Y luego el factor 12 activo, a su vez activa el factor 11. El factor 11 activo, a su vez activa el factor 9. Y el factor 9 activo se une con el factor 8 activo, con el calcio y con los fosfolípidos plaquetarios. Y se forma un complejo que se llama tenaza. Tenaza de la vía intrínseca. Complejo tenaza. Acá está. Complejo tenaza de la vía intrínseca. Y este complejo tenaza se llama tenaza porque va a activar al factor 10. Factor 10. Ustedes saben que en inglés 10 es... ¿Cómo se dice 10 en inglés? 10. 10. Muy bien. Víctor parece que es el único que está escuchando mi clase. Los demás creo que ya se durmieron. Como esta asociación de factores activa al factor 10, entonces se llama complejo tenaza. Tenaza, porque activa el factor 10. O sea, actúa como una enzima catalizadora de esta reacción. ¿Ya? Entonces, puede ser pregunta de examen, jóvenes. Pregunta de examen. ¿Quiénes constituyen el complejo tenaza de la vía intrínseca? ¿Ah? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quiénes constituyen el complejo tenaza de la vía intrínseca? ¿Quiénes serían? Acá está. Fosfolípidos plaquetarios, el calcio, el factor 9 activo y el factor 8 activo. ¿De acuerdo? Muy bien. Se activa el factor 10, pero también esta activación del factor 10 se puede realizar por otra vía, por la vía extrínseca. Por la vía extrínseca. ¿En qué consiste la vía extrínseca? La vía extrínseca es una vía por la cual se lesionan tejidos que están por fuera del vaso sanguíneo. Por ejemplo, la piel, la dermis. Usted se hace un corte, por ejemplo, volviendo al ejemplo del corte que se hizo con un cuchillo, cocinando, una persona, se cortó el dedo. No, bueno, superficialmente, no es que se corte todo el dedo, ¿no? No, un poquito. Se corta, se hace una heridita, sale la sangre. Esa activación de la hemostasia en este caso se da por la vía extrínseca, porque se están lesionando tejidos que están fuera del vaso sanguíneo. La dermis, la epidermis, el tejido conectivo, antes de llegar al vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, en las membranas celulares de las células que están por fuera de los vasos sanguíneos, existe un factor que se llama factor tisular. Factor tisular. Ese factor tisular, por ejemplo, no está en la membrana de las plaquetas, ni de los glóbulos rojos, ni de los glóbulos blancos, ni del endotelio de los vasos sanguíneos. No. Ese factor tisular se encuentra en las células que están rodeando externamente el organismo, por debajo de la piel, por ejemplo. No pertenecen, estas células no pertenecen al sistema cardiovascular, pero liberan este factor, el factor tisular. Y este factor tisular se une ¿con quién? Con el factor 7 activo y el calcio. El calcio es el factor 4 de la coagulación. Entonces se forma otro grupo otra asociación de moléculas que también activa el factor 10. Entonces también sería un complejo tenaza. Este también sería un complejo tenaza, ¿no? Pero esta es la tenaza de la vía extrínseca. La tenaza de la vía extrínseca estaría conformado ¿por quiénes?
por el factor 7 activo, ¿no? ¿Quién más? El factor tisular, factor 3. ¿Y quién más? ¿Quién más? El calcio. Calcio. Calcio, muy bien, Víctor. El calcio es el factor. ¿Qué factor de la coagulación es el calcio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4. El 4, muy bien. El 4, el factor 4. Muy bien, así es. Bueno, cualquiera de las dos vías, intrínseca o extrínseca, al final forman sus tenazas respectivas y el objetivo es activar al factor 10. ¿Ves? Porque por cualquiera de las dos vías, finalmente se activa el factor 10. El factor 10. Y luego, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? A este 10 activo se le unen otras moléculas. Se unen fosfolípidos plaquetarios, se une calcio nuevamente y el factor 5 activo. El factor 5 activo. ¿Ya? ¿Quién activó el factor 5? La trombina. Que ya vamos a ver. ¿Ya? Activa a este fosfolípido plaquetario, calcio, factor 10 activo y el factor 5 activo. Entonces, este complejo, ¿no? Se llama activador de la protrombina. Complejo activador de la protrombina. Entonces, esa también puede ser pregunta de examen. ¿Sí o no? ¿No? ¿Quiénes constituyen el complejo activador de la protrombina? A ver, ¿quiénes constituyen el complejo activador de la protrombina? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Alguien se anima? Calcio, factor Ya 10 ve. activado, el factor 5 activado y el factor plaquetario 3. Muy bien, Víctor. Como ya les dije, jóvenes, pareciera que Víctor es el único que está escuchando mi clase. Muy bien, Víctor, te felicito. El complejo activador de la protrombina, entonces quedamos con Víctor, que estaría formado por el factor 5 activo, el 10 activo, el calcio y los fosfolípidos plaquetarios, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, este factor se llama activador de la protrombina porque justamente actúa sobre el factor 2, que es la protrombina, y lo transforma en trombina, ¿no? La forma activa es la trombina. La forma inactiva se llamaba protrombina. La forma activa se llama trombina. Trombina. Y esta trombina es, pues, un elemento importantísimo en esta fase de coagulación. Porque esta protrombina, ¿no? Que luego se transforma en trombina, esta trombina va a activar finalmente al fibrinógeno y lo transforma en fibrina. El factor 1 de la coagulación es el fibrinógeno y el 1 activado es la fibrina. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces acá el complejo protrombinasa, no se olvide, el complejo protrombinasa, ¿no? Está formado por el factor 5A, 5 activo, el factor 10 activo, el calcio y los fosfolípidos plaquetarios. Ya, todos esos constituyen el complejo activador de la protrombina o complejo protrombinasa. Complejo protrombinasa. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahí está. Están ahí, están ahí. Están ahí todavía. Muy bien. Entonces, como ya estamos señalando, hay muchos factores de la población. Y como ustedes se han podido percatar,
la mayoría de ellos se les denomina mediante números romanos. Mediante números romanos. Muchos de ellos. Entonces, estos números romanos se han estado asignando conforme los factores de la población se han ido descubriendo, ¿no? Se han ido descubriendo. Por ejemplo, se descubría el primer factor, le pusieron factor 1. Al siguiente que se descubría, factor 2. Al siguiente, factor 3 y así, en romanos, ¿no? Le han ido poniendo factor 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 13. Hasta el 13. Cada uno también tiene su nombre, ¿no? Por ejemplo, el factor 1 es el fibrinógeno. El factor 2, la protrombina. Factor 3, factor tisular. Factor 4, calcio, y así. Cada factor tiene su nombre, ¿no? Ahí está. Entonces, acá en este listado, a ver, ¿quién me dice? En este listado, ¿cuántos factores hay? En este listado, ¿cuántos factores hay? Ah, a ver, Luz Almendra. Profesor, ¿me escucha? Luz Almendra Celeste Kiss. Sí, Sí, profesor, ¿me escucha? En el sí. listado salen 13 factores. 13 factores, ¿no? Pero si tú te das cuenta, Luz, no son 13. Hay 12, Fíjate. faltan Sí, 6. son 12, ajá, falta uno. Así es. Muy bien. Están numerados del 1 al 13. Están numerados del 1 al 13, pero falta uno. ¿Cuál falta? El 6. Por 6. El 6. Muy bien, muy bien. Siempre es así. El factor 6, jóvenes, no existe. Ya ustedes pueden revisar todos los libros de fisiología, ¿no? Todos los libros de fisiología que gusten. Y siempre en el listado de factores de la coagulación, el factor 6 no va a estar considerado. No existe. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso porque cuando se descubrieron los factores, como le digo, se fue poniéndole un número, ¿no? Descubrían el fibrinógeno, pusieron factor 1. Descubrieron la protrombina, le pusieron factor 2. Después el factor tisular, descubrieron factor tisular, le pusieron factor 3. Después descubrieron el calcio, que intervenía en la población, le pusieron factor 4. Y así, poco a poco, hasta llegar al 13. O sea, en un momento sí existió el factor 6. Sí existió el factor 6. Pero ¿qué pasó? Después de muchos años se dieron cuenta de que el factor 6 en realidad no era un factor diferente, sino era el factor 5 activo. Entonces dijeron, no, el factor 6 en realidad no es otro factor, sino es el mismo factor 5 cuando se encuentra en estado activo. Entonces, ¿qué hacemos? Había dos opciones. Dijeron, entonces ya la numeración no va a ser del 1 al 13, que sea del 1 al 12. De tal manera que, por ejemplo, al que era 7 le tenían que bajarlo, ¿no? A 6. El que era 8 tenía que convertirse en 7. El 9 en 8 y así. Tenían que cambiarle de nombre a todos. Pero ya era un poco difícil, jóvenes, porque ya los médicos se habían acostumbrado al número. Por ejemplo, hablaban del factor 8, hablaban del factor 10, hablaban del factor 12, y que después de muchos años tú le cambies, le digas, ¿sabe qué? El factor 12 ya no va a ser 12, ahora va a ser 11. El factor 10 ya no se va a llamar 10, ahora 9. Entonces ya era muy complicado. Ya los médicos se habían acostumbrado a la numeración. Entonces lo que decidieron era simplemente el factor 6 desaparece. Desaparece. Y los demás mantienen su mismo número. ¿Ya? Y los demás mantienen su mismo número. ¿Está claro, jóvenes? Ya, ok. Muy bien. Muy bien. Ahora,
En cuanto a estos factores de la población, su vida media en el plasma es muy corta. Hay factores que sí, su vida media es un poco larga, ¿no? Como el fibrinógeno, más de 72 horas. Pero la mayoría tiene vida media corta, ¿no? 24 horas, a veces menos de 24 horas. El factor que dura menos, su vida media es mucho más corta, es el factor 7. Su vida media es solamente de 3 a 6 horas en el plasma. Estos factores se tienen que estar formando constantemente. Así no llegue a activarse, solamente dura de 3 a 6 horas. Entonces el hígado tiene que estar constantemente formando más factores, más factores. ¿Ya? Y las concentraciones en el plasma son muy pequeñas, del orden de los microgramos por mililitro. ¿No? Por ejemplo, el factor 8, si ustedes se dan cuenta, es el que tiene su concentración más baja en sangre, 0.1 miligramos, 0.1 microgramos por mililitro. ¿Ok? Es el más escaso. Ok. Entonces, en la coagulación, primero se forma el complejo protrombinasa. Complejo protrombinasa, que activa a la protrombina en trombina, y la trombina actúa sobre el fibrinógeno, transformándolo en fibrina, ¿no? A ver, vamos a ver si nos han dormido. Vamos a ver si nos han dormido. A ver. Maciel, Natalia. Sí, Maciel, profesor. Natalia Soto. Maciel, Natalia Soto. Profesor, ¿se escucha? Sí. Quería preguntarte, ¿quién forma el complejo protrombinasa? Este complejo. Lo forma el A ver, vamos a fosfolípidos ponerlo. plaquetarios 3, Ahí el está. calcio, el factor 10 activado y el factor 5 activado. Muy bien. Ahí está, ¿ve? El complejo protrombinasa. El fosfolípido plaquetario, calcio, factor 10 activado y el factor 5 activado. Ese es el complejo protrombinasa. O también se llama complejo activador de la protrombina. El complejo activador de la protrombina. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, Maciel. Muy bien. Seguimos. Entonces, fíjate, el factor 2. El factor 2. ¿Cuál era el factor 2? ¿Se acuerdan? Protrombinasa. Protrombina. Protrombina. El factor 2 es la protrombina. Pierde una parte de su molécula y se transforma en trombina. ¿De acuerdo? Pero para que la protrombina se transforme en trombina, ¿qué cosa tiene que formarse? ¿Qué cosa tiene que formarse? El complejo protombinasa. Muy bien, el complejo protrombinasa. ¿Quién constituye este complejo? A ver, El ¿quién constituye? calcio, el factor El activado 10, calcio. Ajá, factor activado 5 y los fosfolípidos plaquetarios. ahí está, muy bien. Entonces acá tenemos, mira, ¿ves estas bolitas? Estas 3 bolitas que están acá, ese es el calcio. Ya, estos que están en rojito son los fosfolípidos de la membrana plaquetaria. Luego, este es el factor 5 activo y este es el factor 10 activo. ¿De acuerdo? Estos 4 elementos forman el complejo protrombinasa, ¿cierto? Y este complejo protrombinasa transforma a la protrombina en trombina. ¿Ya? La protrombina, factor 2 inactivo, en trombina, que es el factor 2 activo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Fosfolípidos plaquetarios, sería este de acá. El calcio, estas bolitas de aquí, son el calcio. El factor 10 activo, vamos acá, y el factor 5 activo. Es el complejo protrombinasa.
Luego que se forma la trombina, ya se formó la trombina, esta trombina viene sobre el fibrinógeno, que es el factor 1 de la coagulación, y lo transforma en fibrina. Y lo transforma en fibrina. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya está. Por fin se formó la fibrina. Pero falta un paso más. Porque esta fibrina que se forma es una fibrina todavía muy soluble. Muy soluble. Con el agua que hay en la sangre se disuelve. No es muy estable. Entonces tiene que venir un factor de la coagulación más, que es el factor 13. El factor 13 activado y estabiliza la fibrina. La constituye como una malla. Es una malla. Una malla. Y esa malla, una vez que se forma, ya se coloca sobre las plaquetas y se forma el tapón definitivo, el coágulo. Por eso que al factor 13 también se le llama factor estabilizante de la fibrina. Al factor 13 se le llama factor estabilizante de la fibrina. ¿Ya? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, otro detalle, jóvenes, para que los factores de la coagulación, ciertos factores de la coagulación, puedan unirse a los fosfolípidos plaquetarios, tienen que tener carga negativa. Tienen que tener carga negativa en su molécula. Si no, no se unen a los fosfolípidos plaquetarios. Por ejemplo, acá, ¿qué factores se están uniendo? El factor 10, el factor 5. No, el factor 10, el factor 5. El factor 2 también. El factor en la otra vía, en la vía extrínseca, el factor 7. En la vía intrínseca también el factor 9. También se unen a los fosfolípidos plaquetarios. Entonces, todos estos factores, el factor 2, el factor 5, el factor 7, el factor 9, el factor 10, van a tener que generar, ¿no?, en sus moléculas cargas negativas. Y esas cargas negativas se van a formar debido a una carboxilación de sus moléculas. Y esta carboxilación se produce gracias a la acción de la vitamina K, ¿no? Si no existiera vitamina K, no hay carboxilación de estas moléculas y no se generarían las cargas negativas en ellas. Y si no hay cargas negativas, no se unen a los fosfolípidos plaquetarios. Y si no se unen a los fosfolípidos plaquetarios, no hay formación de complejo protrombinasa. Y si no hay formación de complejo protrombinasa, no hay formación de trombina. Y si no hay formación de trombina, no hay formación de fibrina. Y si no hay formación de fibrina, no hay formación de coágulo. ¿De acuerdo? Entonces, y si no hay formación de coágulo, pucha, el mecanismo de hemostasia falla. Pues, falla y nos vamos en hemorragias. No se paran las hemorragias. Entonces, conclusión, ¿qué pasaría si una persona tiene deficiencia de vitamina K? A ver, Marjorie, Donaire. Doctor, buenas noches. Hola, Marjorie. Hola. ¿Qué pasaría si una persona tiene deficiencia de vitamina K? No va a generar la carga negativa y no se va a adherir los factores a los fosfolípidos plaquetarios. Ahí está, Marjorie, muy bien. Marjorie, tú eres de mi grupo de práctica, bueno. Sí, profesor. Ya ves, se nota. ¿No es cierto? Se nota. Ahí está. Me haces acordar en la práctica, Marjorie, ¿ya? Para ponerte tu punto adicional, ¿ya? Entonces, jóvenes, como le decía, estos factores tienen que generar cargas negativas para poder adherirse a los fosfolípidos plaquetarios, ¿no? Como es el factor 5, el factor 2, el factor 7, el factor 10. Y estas cargas negativas se producen por carboxilación de las moléculas en presencia de vitamina K. Por lo tanto,
hay factores de la coagulación que son dependientes de vitamina K. Así tenemos el factor 10, el factor 9, el factor 7, el factor 2 y las proteínas C y S, que son proteínas anticoagulantes, ¿no? Entonces, como dijo Marjorie, si una persona, un paciente, tiene déficit de vitamina K, ¿no? Déficit de vitamina K, eso ocurre, por ejemplo, en pacientes con cirrosis hepática, porque la vitamina K se va de frente al hígado, que es donde se producen estos factores. Entonces, el paciente con cirrosis tiene deficiencia de vitamina K, y entonces hay que aplicarle vitamina K en ampollas, porque si no se ven hemorragias. Por eso que a la vitamina K, si ustedes recuerdan, a la vitamina K también se le conoce con el nombre de vitamina antihemorrágica. La vitamina K es la vitamina antihemorrágica. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y estos factores son dependientes de vitamina K. ¿Ok? A los recién nacidos se les pone su ampolla de vitamina K. A todos recién nacidos. ¿Por qué? Porque un recién nacido todavía su hígado está inmaduro. Está inmaduro, entonces no produce adecuadamente estos factores. Entonces hay que ayudarle al recién nacido. Le ayudamos aplicando vitamina K. ¿Ya? Ok. Entonces, miren, ustedes, la vitamina K reducida se oxida y de esa manera se descarboxila estos factores, el 2, el 7, el 9 y el 10. Entonces, al carboxilarse ganan cargas negativas. Y esas cargas negativas hacen que se puedan unir adecuadamente a las membranas plaquetarias. ¿Ok? Ya. Si un paciente toma warfarina, ¿qué cosa es la warfarina? ¿Alguien sabe? ¿Qué cosa es la warfarina? A ver. ¿Nadie? ¿Un anticoagulante? Luis Jara, ¿no? Un anticoagulante oral, no es inyectable, es oral, ¿no? Entonces, la warfarina lo que hace es, la warfarina, su acción es inactivar a la vitamina K, ¿no es cierto? Entonces, si se inactiva la vitamina K, ya no hay carboxilación de factores de la coagulación, ya no hay formación del factor complejo proteinominasa, ya no hay coagulación. Entonces, por eso que la warfarina es una sustancia, es un medicamento anticoagulante. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, nuevamente acá, jóvenes, nuevamente aquí tenemos, ya estamos terminando, nos faltan 2 diapositivas. Acá tenemos las 2 vías de la coagulación, la vía extrínseca, donde se libera el factor tisular por una lesión de tejidos. El factor tisular se une con el factor 7, se forma la tenaza de la vía extrínseca y se activa el factor 10. Se activa el factor 10. También activa el factor 9, pero básicamente activa el factor 10. Y por la vía intrínseca, con el contacto con el colágeno, el factor 12 se activa. También la precalicreína, hay otros factores más que han ido apareciendo, la precalicreína y el cininógeno de alto peso molecular también se activan, junto con el factor 12, contribuyen, ¿no? Contribuyen a la activación del factor 12. El factor 12 activa el factor 11, el factor 11 en cascada, ¿no? Activa el factor 9, el factor 9 activa en asociación con el factor 8, activa el factor 10. Ahí se forma la tenaza, ¿no? De la vía intrínseca. ¿Ok? Y a partir del factor 10, a partir de la activación del factor 10 tenemos la vía común. La vía común que se inicia con la activación del factor 10. El factor 10 junto con el factor 5,
los fosfolípidos plaquetarios y el calcio forman el complejo protrombinasa, que ya lo hemos visto, que transforma la protrombina en trombina. Y la trombina, que es el factor 2 activo, transforma finalmente el fibrinógeno en fibrina. ¿Ya? ¿Ok? Hay pruebas de laboratorio que me permiten saber si estas vías están funcionando bien o no. Por ejemplo, para evaluar la vía extrínseca, tenemos el tiempo de protrombina. Para evaluar la vía intrínseca, básicamente el tiempo parcial de tromboplastina activada. ¿Ya? Ok, repito, para la vía extrínseca, básicamente el tiempo de protrombina. Y para la vía intrínseca, el tiempo parcial de tromboplastina activada. Ok. Bueno, y finalmente, jóvenes, para terminar, ya nos queda la hemostasia terciaria. Hemostasia terciaria o fibrinólisis. ¿Cuál era la finalidad de la fibrinólisis? A ver, ¿quién sabe? ¿Para qué sirve la fibrinólisis? A ver. Para deshacerse del coágulo. Muy bien, Víctor. Víctor está atento de principio a fin. Vamos a... ¿No? Víctor, vamos a anotar su nombre, Muñoz Aparicio. Víctor, muy buen alumno. Vamos a considerarlo. ¿Ok? Así es. Muy bien. Entonces, dijimos que la fibrinólisis es el proceso por el cual se disuelven los coágulos, ¿no? Para evitar que obstruyan la circulación, evitar la formación de trombos, ¿no? ¿Ok? La enzima estrella de la fibrinólisis es la plasmina. La plasmina lo que hace es cortar la red de fibrina. Como si fuera una tijera. Cuando les digan plasmina, acuérdense que la plasmina es como si fuera una tijera que corta la red de fibrina. La corta en pedacitos. Porque no se puede disolver. La fibrina ya está muy insoluble. Entonces, la única manera de desaparecerla es cortándola. La corta en pedacitos. Y esos pedacitos que salen se llaman productos de degradación de la fibrina, los PDF. Ya. Hay inhibidores de la plasmina también, la alfa-2 antiplasmina. Y hay promotores de la formación de la plasmina, ¿no? Como el activador tisular del plasminógeno. El activador tisular del plasminógeno transforma el plasminógeno en plasmina. Pero también hay inhibidores, por ejemplo el PAI, el inhibidor del activador del plasminógeno. El PAI, inhibidor del activador del plasminógeno. Viene inactiva al TPA, al activador del plasminógeno tisular. Lo inactiva, entonces ya no se formará plasmina. O sea, esto es un equilibrio. Esto es un equilibrio. Cuando ya no hay necesidad de que se realice la plasmina, viene el PAI y lo inhibe, ¿no? O viene también el TAFI, el inhibidor, ¿no? El inhibidor del tisular. El TAFI también inhibe al plasminógeno y ya no se forma plasmina. El TAFI es inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina. Este es un nombre completo, por supuesto. Ya. Entonces, hay factores que aceleran la fibrinólisis, como la plasmina, y hay otros que lo inhiben, como la alfa-2 antiplasmina, el PAI o el TAFI. Bueno. ¿Preguntas, jóvenes? Todo bien, profesor. ¿Todo bien? Todo claro. Luciana, ¿todo bien? Adriana, Sí, profesor. Sí. ¿seguro?
¿Seguro, seguro, seguro? No hay ninguna duda. A ver, acá hay Jimena. Verás si quiere hacer una consulta. Vaya, parece que me dio la impresión que había levantado la mano. A ver, Víctor. Doctor, quería saber si me pudiera aclarar un poco más acerca de la vitamina K cuando realiza acá su función. Ya, como no, Víctor. La vitamina K es una vitamina que el hígado necesita. El hígado necesita. ¿Para qué? Para carboxilar ciertos factores de la coagulación. No todos. Porque los factores de la coagulación, toditos se producen en el hígado. Toditos. Excepto el calcio. Pero no todos los factores se van a unir a los fosfolípidos de membrana. Solamente algunos, como son el factor 2, 7, 9 y 10. Solamente estos se van a unir a los fosfolípidos de membrana. Y para unirse a los fosfolípidos de membrana, tienen que tener carga negativa. Y para tener carga negativa, tienen que ser carboxilados. Tienen que ser carboxilados. ¿Y quién los carboxila? La vitamina K. ¿De acuerdo? Y la vitamina K, ¿de dónde viene? Bueno, la vitamina K viene, la consumimos en los alimentos y llega al hígado. Pero si usted tiene una deficiencia de vitamina K, eso provocaría hemorragias, porque si no hay vitamina K, no hay carboxilación de factores, estos no adquieren carga negativa, no se unen a los fosfolípidos plaquetarios y no habría formación del complejo proterominasa y no habría coagulación. Por eso los pacientes con problemas hepáticos tienen problemas de coagulación. Entonces hay que estar aplicándoles constantemente vitamina K. ¿De acuerdo? Por esa razón, a la vitamina K se le llama también vitamina antihemorrágica. Antihemorrágica. ¿Ya? ¿De acuerdo, Víctor? Sí, doctor, muchas gracias. Ya, muy bien, Víctor. A ver, otro levanta la mano. Ya, profesor. A ver, Luciana. Profesor, buenas noches. No, más que nada le quería preguntar sobre la evaluación de fisiología es el lunes de laboratorio, ¿verdad?